Hola a todos, queridos amigos y hermanos, me complace muchísimo el poder grabar nuevamente lo que es la segunda parte de nuestro tema con relación a la supuesta falacia de anacronismo que Winston Medina me achacó durante nuestro debate. Desafortunadamente, esta parte que debió haber sido parte del primer video, valga la redundancia, quedó sin audio. No me di cuenta, como les expliqué anteriormente, me encuentro en llamada, es decir, en on call, como se conoce en inglés. Si durante este tiempo, si alguien me llama fuera de horario de trabajo, tengo la responsabilidad de mi trabajo de poder ir a correr los servicios que sean necesarios. Parece ser que en algún momento apagué el micrófono para poder responder una de las llamadas y de ahí en adelante todo lo que hice durante unos 40-50 minutos fue infructífero porque lamentablemente no pude grabarlo. De todas formas, bueno, vamos a repetir esos argumentos para el beneficio de ustedes. Vamos a hacer un repaso a vuelo de pájaro de lo que habíamos considerado. Recordemos, si usted no ha visto la primera parte de este video y quiere tener una mejor comprensión de lo que vamos a estar tratando, voy a estar dejando el vínculo a la primera parte, que terminó abruptamente justamente por lo que les digo, ¿no? Porque desafortunadamente hasta ahí llegó el audio de este tema. Y queremos recordar que Winston Medina me había acusado de crear una falacia de anacronismo, porque según él, como hasta 1985, las gramáticas de griego koiné no habían tratado el tema de la similitud que existe desde el punto de vista semántico entre Juan 1.1 y Hechos 28.6, en este caso en la variante bizantina. Pues evidentemente el comité no tenía de dónde agarrarse para decir que había una similitud. Bueno, ya vimos que hay dos tipos de conceptos que se manejan en el análisis y en el aprendizaje de la gramática, el deductivo y el inductivo. Repasando brevemente, el deductivo es aquel que parte de las reglas y principios. No solamente reglas, déjame explicarle esto, ¿no? Hay principios que se extraen de la gramática, que no es una regla, sino simplemente un principio que se deduce a partir de la gramática y que puede ser utilizado para poder llegar a ciertas conclusiones durante el análisis que hacemos de ciertas estructuras a partir de ese principio. Ya vimos ya que el Comité de Traducción Nuevo Mundo se adelantó 25 años a Dixon en decir que ver un artículo definido delante de la cláusula seos en hologos es lo mismo que decir que el Hijo y el Padre son la misma persona, y eso es una herejía conocida como sabelianismo. Vimos que eso implica entonces que el comité podía hacer análisis inductivos. El análisis inductivo es aquel que va al texto que está examinando, ve las estructuras que está examinando a través de ese texto en distintos lugares, y entonces llega a conclusiones en base a ello. Eso lo hizo Cowell, como pudimos ver en el video. Si no lo ha visto, por favor, vuelva a verlo. O vaya y véalo si no lo ha visto. Y Cowell llegó a sus propias conclusiones totalmente equivocadas, como muy bien mostró el Comité de Traducción del Nuevo Mundo. Interesantemente se adelantó a la comunidad trinitaria académica por 25 años. De manera que si el comité pudo, mediante su análisis deductivo e inductivo, llegar a conclusiones como la que se da en el apéndice, y entre ellas la conclusión de que la regla de Cowell realmente no se cumple, porque ellos pusieron, como ya vimos, 8 ejemplos de la construcción Cowell, en donde la mayor parte de las traducciones de la Biblia traduce con el artículo indefinido. Por tanto, si era imposible, como decía Barclay, o como decía Metzger, bueno, o como decía Cowell, es decir, que la regla sugería que debería traducirse Dios era la palabra, porque es definido, pues entonces evidentemente aquí tenemos un problema, porque todas estas traducciones de la Biblia estaban traduciendo el mismo tipo de predicado de esta manera. Ahora, ya con esto en mente tenemos que preguntarnos, ¿no? Ya con todo el background que tenemos del video anterior, tenemos que preguntarnos: ¿tenía el comité de traducción elementos deductivos e inductivos en su tiempo para poder llegar a la conclusión de que existe una similitud sintáctica no cerrada, pero una similitud sintáctica y una similitud semántica entre Juan 1.1 y Hechos 28.6, de manera que Hechos 28.6 pudiera ser utilizado como un paralelo, como hizo al final ya de su apéndices? La respuesta por anticipado es sí, y vamos a estar probándolo con los elementos que vienen a continuación en nuestra presentación de diapositivas. Como habíamos visto, el comité utilizó 8 ejemplos, 7 del Nuevo Testamento que aparecen aquí, el de Anábasis de Xenofonte, Emporión de Entos Oiron, y en todos ellos podemos ver una
construcción de Cowell, en donde, como bien dice el comité en su apéndice, pues evidentemente muchas traducciones de la Biblia, como pueden ver acá, traducen ahí el artículo indefinido y dicen, bueno, con igual justificación podemos nosotros traducir aquí con un artículo indefinido a pesar de la regla que ustedes dicen. O sea, ahí vemos un análisis inductivo, un análisis de las construcciones que aparecen en el texto para poder llegar a una regla o a un entendimiento de una construcción. Hoy vamos a estar centrándonos en cuáles razones dio Wallace en 1985 en su artículo para la equivalencia entre las construcciones sujeto, predicado, nominativa y la construcción doble acusativo, objeto, complemento. Entre la página 102 y 103 él muestra 9 elementos que él utiliza para establecer que son semánticamente equivalentes. Y por tanto, entonces, desde el punto de vista semántico, según Wallace, en base a lo que Wallace dice, ¿no? Volvemos a decir deductivamente, entonces tenemos una equivalencia entre Juan 1.1 y Hechos 28.6. Pero podía el comité de traducción tener elementos que le ayudara en su tiempo a llegar a esa misma conclusión. Quizás no con todos los detalles que Wallace presenta, por supuesto, porque sería imposible en base al desarrollo que existía en ese momento del entendimiento del koiné, pero que hay de su análisis deductivo e inductivo hecho a través de todo su apéndice. Eso demuestra que tienen una calificación en el griego superior, incluso en su entendimiento sobre lo que tiene que ver con la regla de Cowell, a los gramáticos trinitarios de su época. Bien, hay 9 razones que Wallace esgrime para decir, mira, en este tipo de construcciones tenemos, sin lugar a dudas, tenemos una equivalencia, pudiéramos decir, son semánticamente equivalentes. Tenemos un paralelo. ¿Cuáles son estos elementos que utiliza Wallace? Bueno, yo no voy a mostrar los 9, sería muy extenso, pero voy a mostrar 4 que sin lugar a dudas estaban presentes en el tiempo en el que el Comité de Traducción en el Mundo hacía su propia traducción y su evaluación de las estructuras que iba traduciendo. El primero de ellos, vamos a verlo acá, vamos a comenzar acá la presentación de diapositiva justo en esta diapositiva donde nos habíamos quedado. Wallace dice, las siguientes líneas de evidencia establecen, creo yo, que la construcción complemento o objeto complemento es semánticamente equivalente a la construcción nominativa sujeto predicado. O sea, él dice, estas son las razones por las que yo creo, he llegado a la convicción, más allá de toda duda, porque después él usa términos muy fuertes y en su gramática no lo presenta como una teoría, lo presenta como un hecho. Y él dice, y su gramática es escrita después, ¿no? Estamos hablando de unos 9 años después de haber escrito este artículo, que fue un análisis inductivo, como ya vimos, que él hizo de esta construcción. Vamos a ver la primera de estas razones. Vamos a ver si esta razón podía estar presente, o sea, este elemento que él esgrime podía ser entendido inductivamente por el Comité de Traducción del Nuevo Mundo, de modo que pudieran decir, bueno, Hechos 28.6 es un equivalente de Juan 1.1. Dice, por definición, ambas, tanto, fíjense ustedes, el complemento como el predicado nominativo, hacen una aserción o una declaración acerca de otro nombre o sustantivo en el mismo caso. Vamos a entender lo que Wallace nos está diciendo. Wallace nos dice lo siguiente. Mira, tanto el predicado nominal, seos, aquí, o cualquier otro predicado nominal, yo pongo el ejemplo de Juan 1.1 y de Hechos 28.6 porque es el que estamos examinando, como el complemento, en este caso seon, ambos predican, es decir, hacen una aserción, hacen una declaración acerca de otro sustantivo, de otro nombre, que puede ser un sustantivo, como hemos visto, puede ser un pronombre personal. Hacen una declaración acerca de ese sustantivo. Vamos a comprobarlo. Seos en hologos significa Seos, Dios, un Dios divino, era la palabra. O sea, aquí se está describiendo quién era este sustantivo, en este caso la palabra. ¿Qué hay de esta cláusula de acá?
hace exactamente lo mismo. Noten ustedes. Zeus, es decir, un dios, Dios divino, él era. O sea, él, Pablo, era. En ambas cláusulas tenemos una declaración en la cual se está haciendo, fíjense ustedes, una aserción de otro sustantivo que se encuentra en el mismo caso. Si ustedes ven, este es nominativo, por eso la declinación o sigma o microsigma, y este es nominativo. Este es acusativo y este es acusativo. ¿Qué nos muestra esto más allá de toda duda? ¿Qué es lo que nos está diciendo Wallace? Es cierto. Por definición, los dos, es decir, el complemento, en el caso de la construcción objeto-complemento, como el predicado nominativo, hacen una declaración acerca de otro nombre en el mismo caso. Ahí lo tienen. Cuando traducimos ambas declaraciones, son idénticas. La única cosa que cambia es, en este caso, pudiéramos decir, el hecho de que aquí está utilizándose un artículo junto con un sustantivo, mientras que aquí se utiliza un pronombre personal, pero un pronombre personal, y Winston lo sabe perfectamente bien, no es más que un sustituto para un sustantivo. Entonces, y el verbo puede ser era, pero también pudiera ser es. Él es Dios o divino o un Dios, porque como es infinitivo, dependiendo del contexto, podemos establecer un imperfecto o podemos utilizar el presente. La cuestión es, ambas declaraciones son exactas. ¿Ve usted alguna diferencia? Y el primer elemento que a Wallace le convence de que esto es una construcción que tienen el mismo significado, que tienen, son equivalentes semánticamente, es el hecho de que ambas construcciones, ambos, tanto el predicado nominal como el complemento de la construcción objeto-complemento, hacen una declaración acerca de otro sustantivo en el mismo caso. Y él dice, eso me convence a mí de que estos son iguales. La pregunta que tenemos que hacernos ahora, mira, y Winston, mira, piensa en esto. Ya vimos que el comité sabía griego. Esa declaración que ustedes hacen vez tras vez, que porque eran anónimos, no sabían el griego. Mira, sabían mejor griego que los académicos trinitarios, porque por 25 años estuvieron diciendo Juan 1.1 no puede ser definido, y ustedes decían que sí. De hecho, tú sabes perfectamente bien que una gran cantidad de trinitarios hoy día todavía sigue con ese punto de vista de que la regla de Cowell muestra la imposibilidad de la indefinición de Juan 1.1 sobre la base de que es definido. Y se sigue usando. Quizás ya no tanto en los círculos académicos, pero en los círculos corrientes, y a veces los pastores a la hora de explicar desde el púlpito lo dicen, no, sí, la regla de Cowell. Sin embargo, el comité con claridad dijo que no. Y dio razones de por qué. Así que este comité tenía conocimiento del griego. La pregunta es, si el comité hubiera visto, como evidentemente tiene que haberlo hecho, porque está comparando, ellos están comparando estas dos expresiones. Si el comité ve claramente que estas dos estructuras hacen una declaración idéntica, mi pregunta a ti es simple. ¿Acaso no tenían el texto griego para poder darse cuenta de la similitud de ambas declaraciones? ¿Tenían que esperar a que una gramática trinitaria dijera, oh sí, semánticamente son iguales? ¿O se podían dar cuenta por medio de ellos mismos hacer la traducción de que era así? Entonces, mira, Winston, eso te muestra que el primer elemento que le llama la atención a Wallace, un elemento inductivo, no requería de una gramática. El comité podía darse cuenta de ello. Y vamos a mostrar 4 elementos. Uno de ellos incluso es deductivo, es decir, es a partir de la gramática. Entonces, ahí tenemos un primer elemento que muestra que no era necesario que una gramática en aquel tiempo dijera nada. Ellos podían llegar a esa conclusión por medio de comparar ambas declaraciones y traducirlas y darse cuenta que semánticamente son iguales. No hay que ser un gran erudito para eso. Miren, que un estudio inductivo lo puede hacer alguien con un conocimiento, no, digamos, una maestría dentro de un idioma, va a estar dado por el siguiente hecho. Quiero mostrarles algo. Bueno, esto que ustedes ven aquí es mi canal de YouTube y hay un video que se llama Daniel 9:25-26, un Mesías o el Mesías. Voy a explicarle, bueno, de hecho déjenme leer un momentico la descripción, ¿no?
Dice, los judíos han afirmado durante los últimos 11 siglos que Daniel 9, 22 al 27 no es una profecía relacionada con el Mesías. Según ellos, algunos académicos que siguen sus puntos de vista al respecto, la falta del artículo definido en hebreo indica que no se habla de el Mesías, sino de un Mesías. ¿Es eso cierto? Le invitamos a ver el análisis gramatical de Daniel 9, 24 y 25, que da respuesta al mismo. Para ello se analiza la gramática hebrea a la luz de otros pasajes con idéntica sintaxis gramatical. Esto fue, imagínense usted que esto fue en el año 2019. Estamos hablando de 3 años atrás. Bien cerquita, 26 de agosto del 2019, es decir, prácticamente 3 años y unos días. Voy a explicarles algo. ¿Qué yo hice para comprender lo que estaba pasando? Un estudio inductivo de la construcción que hay ahí. Es una construcción min-ad, es decir, desde hasta. Es una construcción muy común en el hebreo. Y después de un análisis inductivo, de ir comparando vez tras vez la misma construcción en distintos pasajes, con pasajes paralelos que se encontraban en uno y otro libro, pude hallar algo interesante. Con esta construcción, el sustantivo núcleo puede ser, noten esto, puede ser, puede estar sin artículo y ser definido. Y ahí yo lo demuestro exhaustivamente. Y yo voy a decir, en mi conocimiento del hebreo es un nivel medio. Yo no soy experto en hebreo. Conozco más griego que hebreo. Sin embargo, yo tuve la capacidad de hacer un estudio inductivo. Y mírenlo ahí. Y se lo presenté a profesores del hebreo. Y se rascaron las cejas y dijeron, oye, esto está interesante porque es que tiene solidez. Y lo debatí con un ateo que estaba precisamente en el grupo de papirología exégesis bíblica, tratando de demostrar que no se podía estar refiriendo aquí a Cristo, al Mesías, porque faltaba el artículo indefinido. Y por tanto, cuando dice desde la salida de la palabra para reedificar Jerusalén hasta un Mesías, uno cualquiera, no se sabe cuál, uno indefinido, no es el Mesías. Y cuando yo hago mi análisis inductivo dentro del texto hebreo, yo encuentro que no hay base para afirmar eso. Que el sustantivo Mashiach podía estar perfectamente bien sin el prefijo ha para indicar el artículo definido. Entonces, la cuestión es, Winston Medina, el Comité de Traducción Nuevo Mundo sabía griego. Y tú me dices a mí que el comité no era capaz de darse cuenta de la similitud que existe semánticamente entre estas dos cláusulas. Y ya esto te demostré bien claro que el comité lo conocía. Entonces, mira, Winston Medina, te lo digo con total sinceridad. Tu falacia de anacronismo se desploma por su propio peso, amigo mío. Porque si el comité podía hacer lo mismo, análisis deductivo, como se muestra en el apéndice, como análisis inductivo, como se muestra en el caso de la regla de Coworth, ¿por qué no lo podía hacer con esta construcción? Dame una sola razón. Explícanos por qué el comité no podía hacer ese análisis inductivo en base nada más que a este elemento. Y decir, oye, aquí tenemos dos estructuras similares. Sigamos con Wallace. Veamos qué más dice Wallace, que nos pone de relieve que efectivamente el comité tenía elementos contemporáneos que permitían, sin lugar a dudas, entender este asunto claramente. Veamos el segundo aspecto. Él dice, los términos utilizados para describir la construcción objeto-complemento en la mayoría de las gramáticas, noten esto, dice, en la mayoría de las gramáticas, sugieren de manera muy fuerte que existe esa equivalencia semántica. O sea, él dice, los términos que se utilizan para la descripción en las gramáticas, en la mayoría de las gramáticas de la construcción objeto-complemento, sugieren esa equivalencia semántica. Noten ustedes algo que ya él menciona anteriormente en su artículo. Por eso él dice, como puede recordar el lector, fue mencionado tempranamente que la mayoría de los gramáticos, de las gramáticas, llaman a esta construcción objeto y predicado acusativo, o construcción de objeto y predicado acusativo. O sea, lo que él está diciendo es, esta construcción es llamada objeto y predicado, o sea, acusativo, objeto y predicado. ¿Por qué esto es importante? Porque esto es un predicado, sí que esto sería el predicado, el verbo se encuentra aquí y el verbo se encuentra también delante del sustantivo. No se preocupen por el hecho de que Autón se encuentra aquí. Winston está totalmente equivocado.
al respecto, y lo vamos a estar viendo cuando yo les pruebe a ustedes hasta la saciedad que este tipo de construcción es parte del griego koiné. Incluso en el siglo I lo utiliza Filón de Alejandría en su libro de Somnis, o sea, los sueños, y vamos a ver que Winston ahí se equivoca por completo, como muchas veces sucede con estos dogmatismos que los trinitarios intentan imponerle a la gente. Así que él dice, bueno, mira, la mayor parte de los gramáticos llama a esta construcción con términos que muestran esa afinidad semántica, y entonces él dice, mira, tenemos por ejemplo que algunos le llaman objeto de predicado, acusativo y construcción, pero noten lo que sigue a continuación. Y Wiener, un gramático de 1800, fíjense ustedes, mucho antes de la traducción del Nuevo Mundo, va mucho más allá al llamar a esta construcción un acusativo, noten esto, de sujeto y predicado. O sea, este gramático dice, este acusativo es un acusativo de sujeto y predicado. ¿Qué tenemos aquí? Un sujeto y un predicado. Después vamos a ver que Wallace menciona la cópula, es decir, el verbo copulativo, como el tercer elemento, me parece que el cuarto elemento, en donde él dice claramente, bueno, aquí tenemos otra razón para ver estas construcciones como semánticamente iguales. Entonces, él dice, oye, Wiener incluso llama a este tipo de acusativo un acusativo de sujeto y predicado. Bien, Winston, ahí tenemos un elemento deductivo al alcance del Comité de Traducción del Mundo. Mira, y si te parece que ellos no podían tener acceso a la gramática de Wiener, vete a la página 94 de la gramática de Mantei, citada explícitamente por el Comité de Traducción, que hace referencia a este hecho, justamente en la gramática de Wiener, página 228. De hecho, déjenme mostrarles a ustedes cómo Wiener llama a esta construcción. Vamos a verlo directamente en su libro, en su gramática. Mírenlo aquí, es la gramática de Wiener de 1869. Estamos hablando de unos 80 y algo años antes de que se hiciera la traducción del Nuevo Mundo, y miren cómo él llama al acusativo, él le llama un acusativo de sujeto y predicado. Y entonces él pone una serie de ejemplos en donde se puede ver este acusativo. Ojo con esto que les voy a explicar. Este tipo de construcción no necesariamente, como vimos en el caso la vez pasada de Juan 4:24, donde se dice espíritu, el Dios, y no aparece el verbo copulativo. Wallace advierte que muchas veces esta construcción doble acusativo no tiene la cópula, no tiene el verbo copulativo, pero sigue siendo una declaración atributiva en muchos casos. A veces tiene que ver con un predicado, no ya tanto no tanto la cópula propiamente, pero la cuestión es que muchas veces el verbo copulativo se encuentra implícito. Y interesantemente, Wiener dice o califica, le pone la etiqueta a esta construcción como un acusativo de sujeto y de predicado. Por eso yo decía que yo coincidía parcialmente con Winston, decía parcialmente, porque tanto Wiener como Mantei en su gramática, una gramática manual del griego Nuevo Testamento de Dana y Mantei, ambos hacen una serie de declaraciones interesantes sobre el doble acusativo. Hablan también de la conversión del verbo activo a pasivo, que no lo voy a tratar hoy porque es un poco complejo de entender. Muy probablemente dedico un solo programa para ello, por una pregunta que yo le hice a Daniel Steffen, un profesor, y a otro profesor que no voy a mencionar su nombre porque me pidió, y yo soy muy respetuoso, me pidió que no lo mencionara. Interesantemente, este profesor se equivoca. Cuando yo hago la pregunta se equivoca, y con mucha humildad le tuve que decir, bueno, profesor, disculpe, pero mire, la realidad es que los dobles acusativos, y tuve que mencionarle, ¿no?, en dónde estaba su error, y parece que eso lo hizo sentir un poquito, a pesar de que yo fui bien nice, ¿no?, bien tranquilo, bien suave, bien respetuoso. Parece que eso lo hirió profundamente, verse así, y me bloqueó inmediatamente. No quiso dar respuesta a las preguntas, pero yo hago dos preguntas ahí para los trinitarios, y especialmente para estos dos profesores del griego muy reconocidos en el mundo trinitario, y esas dos preguntas ponen de manifiesto que cuando un verbo que está activo y que toma esta construcción se pasa a pasivo, entonces esa construcción deja de ser acusativa para convertirse en nominativa y se convierte en una construcción exactamente igual que la de Juan 1.1. Si tiene el orden, ¿no?
Es decir, es un sujeto, predicado, nominativo. Ya el orden, bueno, tiene que ver con el énfasis que se le da en la oración. Pero el punto es, según Wallace nos está diciendo aquí, la terminología que existe en la mayor parte de las gramáticas señala a esa equivalencia semántica entre ambos. Cuando se va a describir aquí esta construcción, a veces se dice que la construcción es objeto, que sería el sujeto, predicado, o como dice Wiener, es un acusativo, sujeto, predicado. Y yo pregunto, ¿no? ¿Que acaso Wiener es anterior al Comité de Traducción del Mundo, ¿viste? ¿Acaso no tenía acceso a ello? Al menos lo tenía en la gramática de Mantei, si no me equivoco, página 94. Vamos a verificar el dato para si lo quieres consultar. Específicamente, página 95. Página 95. Y aquí en la página 95, 94 y 95, 94 y 95, se habla precisamente de este doble acusativo, interesantemente. Y entonces él menciona que especialmente con caleo y con otros verbos que están en activo, cuando pasan a pasivo, dice ambos nombres, ambos sustantivos son cambiados al nominativo. Lo cual muestra, y entonces cita a Wimner, página 229, yo cito la 228, pero en la página 229 también explica eso. O sea, el Comité de Traducción tenía acceso a esas gramáticas. Pues decía, sí, existía en 1950 una comprensión entre los gramáticos tan profunda como la que tiene Wallace, y que hizo un trabajo inductivo extraordinario ahí. No se puede afirmar eso. ¿Había razones para conectar semánticamente ambas cláusulas, ambos tipos de construcciones? Sí. Ya vimos ya una inductiva. Ya vimos ya que ambas cláusulas tienen la misma función. Es decir, hacer una declaración de un nombre en el mismo caso. Y ahora acabamos de ver deductivamente, es decir, a partir de la gramática, que el nombre que se utiliza para este tipo de construcciones es el mismo nombre que utilizamos para las construcciones sujeto, predicado, nominativa. O sea, vamos a ver si entendemos eso, ¿no? Fíjense, yo les voy a poner un ejemplo. Para ayudarles a apreciar la fuerza del argumento que utiliza Wallace aquí, vamos a ampliar un poco más la fuente. La construcción de Juan 1.1 se conoce como, noten esto, sujeto, predicado, o construcción nominativa, perdón, vamos a ampliarlo un poquito, sujeto, predicado. Ahora, ¿cómo Wiener le llama? Y muchos otros gramáticos le llaman similar a la construcción doble acusativo objeto complemento. Él le llama construcción acusativa sujeto predicado. Díganme ustedes, ¿cuál es la única diferencia? Que acá se habla de nominativo y aquí se habla de acusativa. Entonces, Whiston, no soy yo, es Wallace quien dice, bueno, en aquel tiempo, bueno, Wallace no dice en aquel tiempo, ¿no? Pero dice, la mayor parte de los gramáticos, la terminología que utiliza para describir este tipo de construcción, corresponde con la terminología que utilizamos para la construcción que hallamos en este caso en Juan 1.1, sujeto predicado nominal, sujeto predicado acusativo. Veo, no era muy difícil ver la conexión, hijo. Yo sé que tú tienes el punto de vista de que los hermanos del comité eran subnormales, poco menos que subnormales, ¿no? Ese es el punto de vista que ustedes le han puesto en la mente. Declaraciones como la de Barclay, eso es imposible gramaticalmente, o declaraciones como la de Metzger, no, son politeístas y sin considerar el contexto histórico. Por cierto, aprovecho, Winston, para hacerte la invitación nuevamente, esta vez en público.
a través de este video que yo sé que tú vas a ver, para debatir amistosamente el tema del contexto que existía en el siglo I desde el punto de vista teológico en el monoteísmo primitivo cristiano y en el monoteísmo hebreo. A ver si tu teoría de que Juan no podía significar en Juan 1.1 la palabra era un Dios sobrevive a un examen histórico teológico de la época. Yo te invito a que lo hagas. Yo sé que me bloqueaste nada más que te lo mencioné y te vuelvo a decir, tú mencionas mucho de que tú no tienes miedo. Mira, cuando uno no tiene miedo, y a uno le dicen, vamos a examinar un tema, lo más que puede pasar es que tenga que decir, bueno, yo voy a necesitar un poco de tiempo porque tú no tienes que saberlo todo. Pero no tienes temor de decir, está bien, vamos a examinarlo. No va a pasar nada por hacerlo. No tienes que bloquear a los demás por eso. Pero bueno, ese es tu, yo respeto tu decisión. Bueno, amigos, hasta aquí hemos podido ver dos elementos esenciales. Ya hemos visto en primer lugar que sin necesidad de acudir a una gramática es fácil ver la relación que existe entre estas dos cláusulas, por ser cláusulas que hacen una, en donde tenemos un predicado que hace una declaración, en este caso atributiva de el sujeto, y ya vimos también que la mayoría de los gramáticos, la mayoría, utiliza terminología para la construcción acusativa llamándole sujeto predicado o objeto predicado. Es lo mismo, objeto porque bueno, es el verbo transitivo que aparece en el contexto, lo toma como objeto al sujeto, ¿ves? Pero Cripe incluso un poco más lejos y llama a ambos por ese nombre, sujeto y predicado. Vamos al tercer aspecto que queremos mencionar. Y noten ustedes el tercer aspecto que Wallace menciona aquí. Él dice, el infinitivo de la cópula, es decir, del verbo copulativo eimi, cero estar. El infinitivo es el verbo que no se encuentra declinado. Yo voy a poner un ejemplo. En español podemos declinar el verbo amar diciendo amaron, amé, amó, amarán, amaré. O sea, declinándolo. Y con eso empezamos a poner cuál es la persona gramatical que está efectuando la acción, cuál es el modo en que lo está efectuando y también cuál es el tiempo verbal. Cuando usamos el infinitivo, toda esta construcción, toda esta data, toda esa información gramatical se pierde. Amar, ¿quién ama? No se sabe. ¿Cuándo ama? No se sabe. ¿Qué modo se utiliza ahí? Subjuntivo, ¿cómo se llama esto? Modo indicativo, no se sabe, simplemente está en infinitivo. Es decir, no hay información gramatical que nos diga quién o cuándo o de qué modo realiza la acción el verbo. Entonces, cuando se habla de la cópula del infinitivo, se está hablando precisamente de inai, que simplemente significa ser, como el infinitivo en español, ser. Dice, el infinitivo de la cópula ocasionalmente ocurre en una construcción objeto-complemento. Es el caso que tenemos aquí. Vamos a mostrárselo. Aquí tenemos el infinitivo del verbo eimi. Aquí está en imperfecto, aquí está en infinitivo. Bueno, lo que sucede es que con esta construcción no siempre aparece el verbo copulativo, pero en muchas ocasiones, en algunas ocasiones aparece inai, es decir, el infinitivo. ¿Y qué nos dice Wallace del hecho de que aparezca ese infinitivo? Él dice, vinculando esta construcción a la construcción nominativa sujeto-predicado semánticamente. Repasemos lo que eso significa. Él nos dice, el hecho de que aparezca aquí este verbo, el mismo verbo copulativo, eimi, pero en infinitivo, vincula estas dos cláusulas como semánticamente iguales. Entonces, mira, Winston, ¿tenía el comité que ver eso en una gramática o podía ser un análisis inductivo como hizo con el caso del artículo de la construcción de Cowell delante de Zeus en Hologos o como hizo con los 8 ejemplos o los 7 ejemplos, mejor dicho, porque uno de ellos es deductivo, que es el caso de Mantei, los 7 ejemplos que tomó del libro de Juan de la construcción de Cowell? Había razones para que pudieran decir, oye, espérate, y aquí también tenemos el verbo copulativo. Luego, la declaración es la misma. Y cuando tú la traduces, la declaración es la misma. Tú puedes traducir, fíjate tú, esta declaración. Dios era la palabra, Dios era Él, definidamente. Puedes traducirlo, divino era la palabra, divino era Él, cualitativamente. O puedes traducirlo, un Dios era la palabra, un Dios era Él.
No lo digo yo. Si vas y te lees lo que dijo Daniel Steffen en nuestra conversación, lo vas a ver. Que es el profesor de griego que tradujo la gramática de Wallace. Entonces en eso estás equivocado. El comité no necesitaba una gramática para llegar a esa conclusión. Porque si yo, que no tengo el nivel de conocimiento que el comité de traducción del mundo tenía, puedo darme cuenta de eso. Si yo puedo hacer un análisis inductivo en el hebreo y demostrar que una estructura gramatical como es la estructura min ab, desde y hasta, puede utilizar un sustantivo sin el artículo definido y el sustantivo seguir siendo definido, bueno, pues yo no tengo necesidad alguna de dudar de que el comité podía hacer lo mismo, porque créeme, eran personas que tienen un conocimiento griego como el que tú y yo no tenemos. Créeme, no importa cuánto tú hayas estudiado, ni que ellos hayan estudiado en el pasado. Y cuando tú quieras examinamos algunos textos directamente en el griego a ver si tú, la traducción que haces, o que hacen incluso los trinitarios hoy día, tiene el valor académico que la que hizo el Comité de Traducción del Mundo. Yo te reto a hacerlo como tú quieras. Bueno, vamos a continuar hacia adelante. Ya vimos ya el cuarto elemento, ¿verdad? El tercer elemento, perdón, que menciona aquí Daniel Wallace. Ya hemos visto dos elementos inductivos. El primero, el hecho de que lo que es el predicado nominal y el complemento de ambas cláusulas, o sea, de la nominativa y la acusativa, hacen una declaración acerca de un sustantivo en el mismo caso y por tanto son semánticamente similares. Vimos que el resultado de la traducción es semánticamente idénticos. El contexto, por supuesto, va a definir si va a ser cualitativo, si va a ser que no es cualitativo solo, es cualitativo indefinido. Pero bueno, no vamos a entrar en ese tema hoy para no complicarnos. Un día vamos a hacer un análisis sobre ello. Y podemos ver que sí que hay esa vinculación. Acabamos de ver también que el uso de lo que es la cópula, o sea, el verbo copulativo también vincula a ambas construcciones como semánticamente iguales. Y por último, vimos una deductiva que es el hecho de que la mayor parte de los gramáticos utiliza terminología para la construcción objeto-complemento que es idéntica o muy similar a la terminología que utilizamos para lo que es la construcción nominativa, predicado-sujeto y por supuesto, o sujeto-predicado y por supuesto esto los vincula semánticamente. Así que ya tenemos ya tres elementos disponibles al alcance del Comité de Traducción del Nuevo Mundo que pudieron haber utilizado sin problema de ningún tipo. Sin tener que montarse en la máquina del tiempo y ir hasta 1985. Como no lo hicieron para llegar a la conclusión que 25 años después Dixon llegó de que José Osenhollow es habiliánimo. El peso de la prueba es claro. Vamos entonces a el último elemento que quiero considerar. Luego sí, pudiera considerar muchos otros, pero honestamente va a ser demasiado extenso, va a ser demasiado complicado y yo estoy tratando de que esto sea lo más sencillo posible para que sea entendible para aquellos que no tienen un conocimiento gramatical. El quinto aspecto, yo paso por alto el cuarto intencionalmente, en otro momento lo vamos a estar analizando, no crean que no, pero hoy no quiero complicar la cosa. Dice el quinto, ocasionalmente los manuscritos aún vacilan entre una construcción objeto-complemento y una construcción nominativa sujeto-predicado con una cláusula HOTI. Dice él, bueno, en ocasiones los manuscritos, o sea, las variantes textuales, los distintos manuscritos que existen, a veces utilizan en el mismo pasaje una construcción objeto-complemento. Mientras que otro manuscrito en el mismo pasaje utiliza una construcción nominativa sujeto-predicado. Yo les voy a poner un ejemplo sencillo. No voy a poner muchos ejemplos. Voy a poner uno solo, Romanos 10:9. Noten ustedes que el texto de arriba es el de Nestle Aland, la edición 28. El texto de abajo es el de manuscrito Vaticano 1209. Si ustedes ven aquí, Jotien homologueses en todo estomati su curión y esum. Dice acá, si tú confiesas en tu boca, es decir, por medio de tu boca, o con tu boca, es un dativo instrumental, con la boca tuya, que Jesús es el Señor. Aquí, para que ustedes entiendan, la mayor parte de las traducciones vierten Jesús es el Señor poniendo el verbo copulativo. Aquí tienen un ejemplo de lo que les mostraba. Esto es acusativo, es un doble objeto
objeto complemento y tiene una cópula incluida que es elíptica o puede ser considerada una cópula elíptica. Lo interesante es que mientras que el texto de Nestle, la mayoría de los manuscritos utiliza, noten ustedes, el doble acusativo, ¿qué sucede con el Vaticano 1209? En el mismo verso, noten ustedes, verso 9 de Romanos, verso 9, hoti, ean, homologueses, ahí homologueses, en, te, bueno, aquí ahora, perdón, no, me fui, to, aquí dice en to con el dativo, rema, en tu estomatitu, o sea, dice acá ahora, en tu estomatisu curion, aquí, bueno, en la palabra, en la boca tuya, o la palabra, confiesas la palabra en la boca tuya. Noten ahora ustedes, curion y esum, esto es acusativo, pero ahora, sin embargo, tenemos que lo que aparece acá no es un doble acusativo. ¿Saben qué cosa es? Es simplemente una construcción que es un sujeto predicado nominativo. Falta el verbo copulativo, como mismo sucede en Juan 4:24, y es hoti curios Jesús. O sea, hoti curio Jesús es nominativo, mientras que aquí se utiliza el acusativo. Mire, cualquiera que haya visto el análisis que yo hice con Carlos Blanco sobre la traducción del Nuevo Mundo, la supuesta dependencia de la traducción del Nuevo Mundo a Johannes Grieber, que cuando quieras, Winston, te invito a hacer también un debate sobre Johannes Grieber a fondo y vemos si lo que tú has dicho sobre Johannes Grieber y su vinculación con la traducción del Nuevo Mundo se sustenta o si quedas totalmente sin argumentos, como quedó Carlos Blanco y tuvo que salirse del tema totalmente y empezar a lanzar otras acusaciones, ¿no? Pero que no pudo demostrar que la traducción del mundo tiene vinculación ninguna. Si cualquiera va y ve y pronto yo lo voy a estar subiendo y lo voy a estar analizando para que ustedes vean dónde Carlos Blanco comete disparates de citas y de análisis y de cosas fuera de contexto y una argumentación totalmente arrevesada. Yo en ese análisis muestro que el Comité de Traducción del Nuevo Mundo analizó una amplia variedad de manuscritos, de textos griegos, de variantes, de versiones como la siríaca, la latina, como la peshita, y citaba muy precisamente diciendo, la peshita dice en este versículo esto, y usted va a la peshita como yo hice con Carlos Blanco y usted dice, mira, sí lo dice, y aquí van a poder verlo. Entonces la pregunta es, cuando el comité que iba avanzando verso a verso en cada texto del Nuevo Testamento, comparando las distintas variantes textuales, llegó aquí, ¿no se dio cuenta acaso al llegar a Romanos 19? Hey, tú sabes que aquí tenemos dos acusativos, pero aquí tenemos dos nominativos con una cláusula hoti, ¿qué? ¿Por qué no? La pregunta es esa. O sea, aquí Wallace menciona, y ese no es el único texto, ¿no? Wallace menciona un cuarto elemento, esta vez también inductivo, que vincula a ambas, porque usted está viendo, ¿son iguales estas cláusulas? Bueno, si no fueran iguales, la única diferencia aquí, volvemos a decir, es que tenemos acá dos sustantivos acusativos, mientras que aquí los tenemos nominativos. Están en el mismo verso, están en la misma posición, nos está diciendo que los dos son iguales. Nos está diciendo que ambas cláusulas son iguales. Lo quieras aceptar tú, no lo quieras aceptar, hijo. Eso es tu problema. Ese es tu problema. Yo sé que tu ego no te permite a ti decir, no, sí, mira, tú sabes que sí, efectivamente tienes razón. Ese es tu problema. Y el comité podía llegar a esa misma conclusión en base a ello, como Wallace lo hizo. Porque si algo hizo el Comité de Traducción del Nuevo Mundo, es investigar. Y fíjate que en la conversación con Blanco había una cita de la Nueva Enciclopedia Católica, donde la Nueva Enciclopedia Católica dice que el aparato crítico de la traducción del Nuevo Mundo en 1950 es impresionante. Y la de 1987 tiene 11.000 notas críticas. No creo que haya una traducción de la Biblia que haga una cantidad de notas críticas sobre el texto hebreo, el texto griego, como la traducción del Nuevo Mundo. Así que evidentemente esto no tiene por qué haberse escapado a los hermanos.
tenían razones suficientes. Una de ellas deductiva, el nombre que utilizaban en las gramáticas, como la de Wiener sobre esta construcción, y 3 de ellas inductivas. Y para el comité no era un problema hacer... Mira, te voy a dar un dato que tú y mucha gente, yo estoy seguro, y bueno, no quiero ser presuntuoso, ¿no? Pero yo estoy seguro que este dato, si alguien lo conoce en la Central Mundial de los Testigos de Jehová, son muy pocos. Y entiendes, no quiero ser presuntuoso, ¿no? Fue un dato que nosotros como comité encontramos. La edición de 1950 se realiza, si no me equivoco, unas 800.000 copias. 8 meses después se realiza una segunda edición para corregir un problema que tenía la primera. ¿Cuál era el problema? Y ahí en nuestro libro, déjame mostrarle el libro. Aquí tienen el libro, La traducción del Nuevo Mundo de la Escritura Griega Cristiana, una evaluación más allá de la crítica. Quien no quiera, nosotros nuestra literatura la hacemos totalmente gratuita, como pueden ver acá. Quien la quiera, sin problema de ningún tipo, nos puede escribir. Este es el primer volumen. Justo ahora nos encontramos analizando el capítulo 1 del libro de Juan, verso 1. A la luz de todos estos análisis que hemos hecho, de una serie de análisis que hemos hecho de Dixon, Hartner, Wallace y Hartley, como el último, que ha hecho un avance muy bueno en su análisis de los sustantivos contables y no contables. Y aquí nosotros mostramos en nuestro libro la razón de por qué 8 meses después el comité hizo publicar una versión revisada por un versículo. Es el versículo donde se dice donde se habla de Abiatar como el sumo sacerdote. Y resulta que la estructura griega que se utiliza ahí, que la mayor parte de la gente traduce como en el tiempo de Abiatar. Sin embargo, es utilizada para hablar del relato de la zarza de Moisés y es la misma expresión griega. Y todo parece indicar que un miembro del comité se dio cuenta de que esta profunda contradicción que existe, porque Abiatar no era el sumo sacerdote en el tiempo de David, les invito a que vean ese análisis, se podía resolver por medio de la misma construcción en el pasaje de la zarza que Jesucristo menciona y que se está refiriendo no al tiempo de la zarza, sino al pasaje de la zarza. Y eso muestra que tiene una capacidad inductiva tremenda. Entonces, amigo mío, mira, tenemos 4 razones contextuales, todas ellas existentes en 1950, para no tener que ellos tener que viajar en el tiempo a 1985, ni para que yo haya tenido que hacer una falacia de anacronismo, como tú dices. Hemos demostrado, número 1, que el comité se adelantó 25 años en su tiempo a Dixon, diciendo lo que dicen los trinitarios es una monstruosidad. Están poniendo al Padre y al Hijo como la misma persona, con ese artículo que supuestamente está delante, que es presuntuoso hacer eso. Toda esa academia trinitaria, toda esa gente que fue a la universidad frente a un simple comité de traducción anónimo, que según muchos de ustedes no conocía griego, pero se le fue delante a toda esta academia, pudo ver con claridad ese hecho. Pudo examinar ejemplos de la regla de Cowell. Y voy a explicarte algo, cuando yo digo todos los cuales son de la regla de Cowell, en particular me estoy refiriendo a ese bloque que tú ves ahí que yo mostré ahorita. Porque si te das cuenta, ese bloque está totalmente separado del ejemplo de Hechos 28:6 y se deja para el final como un elemento más. Como el de menos importancia, de hecho. Entonces, evidentemente, Winston, esa falacia de anacronismo que tú mencionas, amigo mío, se te ha ido al traste por completo. Ahora yo quiero mencionarles a ustedes algo muy interesante, algo que nos va a ayudar a comprender que no solamente hay una similitud semántica, sino que de hecho la estructura, y yo quiero decirles esto directamente así, mirándote. La estructura objeto complemento, doble acusativo objeto complemento, y la estructura nominativa son la misma. Tú vas a decir, se volvió loco Renan. No lo digo yo, lo dice Wallace. Lo que hace que sea diferente es el hecho de que la de objeto complemento se encuentra embebida en otra estructura. Y para correr bien con las reglas del griego, tiene que cambiar el nominativo y el acusativo. Y te lo voy a demostrar ahora. Te voy a poner a Wallace a decirte
que sí, que son la misma estructura, con una condición específica, especial, que le rodea. Y vamos a hablar de eso un poquito ahora. Noten ustedes acá lo que Winston nos dice. Una vez más volvemos a ver. Recordamos que esto, por supuesto, ya es algo desfasado por completo. Él dice el sujeto no es por verbal como el planteamiento de Cowell. Le invito a Winston que nos muestre una vez más. Él reconoció que se equivocó garrafalmente ahí. Garrafalmente. Porque él dice que Cowell fue quien dijo eso. Y eso yo no sé dónde lo sacó. No puede haber leído evidentemente el artículo de Cowell. Porque si no, no hubiera dicho semejante disparate. Y acá dice que el predicado es presustantivo, es decir, el predicado 50 delante del sustantivo, en este caso en seon autoninai delante del pronombre personal. Pero aquí dice, está en caso acusativo igual que el sustantivo que le sigue. Y esa es la parte que nos queremos enfocar ahora mismo. Ya este está desfasado, vamos a desfasar este. ¿Hay algún problema con esto? Y mira, comidita rica y sabrosa, que es mi comidita favorita, ¿no? Como es el usuario que le dijo a este muchacho, a Medina, hey, no, espérate, que si hay variantes. Y ahí lo dice, ¿no? Después de la observación, bueno, yo revisé y encontré que hay variantes en el texto, pero no siguen la estructura que se requiere para hacer paralelismo, etcétera, etcétera. Mira, hijo, cuando tú y yo hablamos de lo que es el acusativo, no lo hicimos dentro del marco de un doble acusativo, es decir, de una estructura como la que aparece en Juan 1.1. Me refiero al hecho de que el doble acusativo y el doble nominativo, sujeto predicado, son paralelos. Pero un acusativo delante del verbo, de un verbo cualquiera, ya no un verbo copulativo, eso no tiene paralelo ninguno. Por eso te sigo manteniendo lo que te dije, interpretaste mal la regla de Cowell y a Wallace mismo. Ahora, ¿será cierto que el hecho de que sean dos acusativos en realidad descalifica esto? Bueno, vamos a ver qué nos dice Wallace en su Greek Grammar Beyond the Basis. Él dice esto. Sin embargo, él está hablando aquí, para que tengan una idea, de cómo identificar el objeto, lo que sería el sujeto de la cláusula infinitiva, de lo que es el complemento, es decir, lo que es el predicado. Y él dice, sin embargo, el determinar, es fácil determinar cuál es cuál, o sea, cuál es el objeto, cuál es el complemento, o sea, el sujeto y el predicado, porque la construcción objeto-complemento, noten esto, es equivalente semánticamente a la construcción nominativa objeto-predicado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esto es porque tal construcción, es decir, la construcción objeto-complemento, es una cláusula nominativa sujeto-predicado embebida. Volvemos a repetir para énfasis. Esto es porque tal construcción, la construcción objeto-complemento, noten esto, no es que sea similar, es una cláusula nominativa sujeto-predicado embebida. Para los que no sepan lo que es esto, déjenme hacer una pequeña pausa. Allá por el año, no recuerdo si 1999-2000, yo estaba estudiando la carrera de informática y estaba estudiando programación de software. En ese momento estábamos estudiando, si mal no recuerdo, Visual Basic. Yo no logro recordar bien ahora si es el Visual Basic de Microsoft Visual Basic o si era el antiguo Visual Basic 6. Los que saben de programación deben seguramente saber de ello, de lo que estoy hablando. Pero el código, la sintaxis, porque es un lenguaje de programación, tiene una sintaxis, usted tiene para usted poder hacer que la máquina, que la computadora opere lo que usted quiere hacer, el comando que usted quiere, usted tiene que seguir una sintaxis muy rígida. Y la sintaxis es diferente en Visual Basic a lo que se conoce como C++, que es otro, o C++, que es otro tipo de lenguaje de programación. Pero curiosamente nosotros podíamos utilizar el código de C++ dentro de Visual Basic haciendo o sea, embebiendo, que es la palabra que utiliza aquí Wallace, embebiendo, empotrando esa cláusula con ciertos identificadores dentro del código de Visual Basic. Noten esto, era una cláusula totalmente diferente en lenguaje, pero esos modificadores le decían a la máquina, a partir de aquí esto es C++, y llama a las librerías de C++ para ejecutar esto.
Eso es una cláusula embebida, es una cláusula que normalmente estaría dentro de un contexto, funcionaría dentro de ese contexto de esta manera, pero que ahora se encuentra en un contexto diferente y sigue siendo C++, pero está embebida, se encuentra empotrada dentro de otro contexto. Vamos a ver, eso es lo que Wallace nos está diciendo aquí. Wallace nos está diciendo, esto es porque esa construcción es, o sea, entiéndase aquí, noten, es una cláusula nominativa sujeto predicado embebida. Igual lo vuelvo a decir aquí, vamos a verlo de nuevo. En la primera página creo que es la 184 o la segunda la 188. Dice, dos problemas se encuentran aquí, o sea, se encuentran en la stack aquí, no, sería algo así como nos enfrentamos a dos problemas. Primero, ¿cuál es el objeto y cuál es el complemento? ¿Cómo los identificamos? Dice, dado que el objeto complemento, la construcción objeto complemento, noten esto otra vez, es una cláusula nominal o nominativa sujeto predicado embebida, las mismas reglas aplican aquí. O sea, Juan nos está diciendo aquí, de nuevo, ¿qué cosa es una construcción objeto complemento? Es una cláusula nominal sujeto predicado. Solamente que se encuentra embebida. Y ahora vamos a explicarle, vamos a mostrárselo allí para que lo puedan ver. Yo sé que es un poquitico complejo de seguir, pero vuelvan a ver el video, traten de repasar los conceptos que hemos dado para ayudarles a entender. Mira, Winston, ¿qué dice Wallace? Ahora dice, la cláusula conformada por un doble acusativo, objeto complemento, no es otra cosa que una cláusula es, nota, no dice ahora similitud semántica, te pasaste eso por alto, es una cláusula nominativa, sujeto predicado, que se encuentra embebida dentro de otras estructuras, en este caso un verbo transitivo que toma el sujeto de esa cláusula como su objeto directo. A ver, mi amigo. Si cortaste el punto. ¿Viste cómo Wallace te refuta por completo y te dice, no, tú estás equivocado al decir que no hay una similitud? Sí la hay. Es el mismo tipo de cláusula. ¿Pero por qué es una cláusula embebida? Bueno, vamos a verlo aquí. No vamos a perdernos eso, ¿verdad? Nótenlo aquí. La cláusula que aparece en Hechos 28.6 en la versión bizantina que yo le presenté a Winston como una evidencia de que, bueno, no sabe hacer una buena investigación, es elegon seon auton inai. Noten ustedes que seon auton inai está precedido por un verbo. Este verbo es activo, es un verbo que es transitivo. ¿Y qué es lo que hace este verbo? Este verbo toma el sujeto de esta cláusula, auton, como objeto suyo. ¿De quién dijeron? De él. Dijeron de él, era un Dios, era Dios o era divino. Así que fíjense, debido a que se encuentra embebida, debido a que esta cláusula se encuentra embebida dentro de una estructura que toma uno de sus elementos como el objeto directo. ¿Visto? Parece que sí aprendí a explicar como tú la sintaxis, ¿no? Bueno, pues debido a eso, claro que es una broma, debido a eso es que tenemos un doble acusativo. Esto no es nominativo solo porque este verbo está acompañándolo. ¿Qué pasa si eliminamos aquí ese verbo? Si quitamos esa cláusula de estar embebida dentro de otra cláusula, pasa esto, miren, seos, autos, en. O sea, se convierte simplemente, y fue una pregunta que yo le hice a Winston y él tuvo que responder y la vamos a estar examinando pronto. Sí, no, efectivamente, pero el problema está que el pronombre no puede estar en medio de los dos. Eso lo vamos a tratar hasta la saciedad. No te apresures, Winston. Yo te prometo que esto lo vamos a llevar al fondo. Noten ustedes ahora, seos, noten el verbo, era, puede ser también es decir, es. Autos, un pronombre, es el sujeto. Hologos es un artículo con un sustantivo nominativo que es el sujeto. Pero noten que es el mismo caso nominativo ahora. ¿Por qué? Porque al eliminar este verbo pasa eso. De hecho, si este verbo pasa a pasivo, él es activo. Es decir, aquí el sujeto, los nativos, están ejerciendo la acción. Si por el contrario se dijera esto fue dicho por los nativos pasándolo a pasivo, entonces la cláusula quedaría, según el propio Wallace, no lo voy a examinar hoy, dije no quería complicar más la cosa, seus autos en. ¿Qué nos dice esto a nosotros? Nos dice que Winston ha perdido de vista toda esta información
Hemos visto 4 elementos que el comité podía tener y hemos visto ahora que Wallace nos dice algo interesante. Wallace nos dice, hey, una construcción objeto complemento es una construcción nominativa sujeto predicado. Diferencia, la que es objeto complemento se encuentra dentro de una cláusula embebida con un verbo transitivo que toma el sujeto como su objeto directo y por tanto ahora el predicado pasa a ser el complemento de ese objeto directo. Nota, Winston, no dice, nota esto. Porque tú decías no, porque nada más que paralelismo semántico, no. Wallace nos está diciendo que es la misma estructura. Wallace nos está diciendo, de hecho, que es una estructura nominativa. Lee con cuidado, es una estructura nominativa, sujeto, predicado, embebida. Y la verdad que el comité sabía lo que estaba diciendo cuando señaló que el libro de Hechos 28.6 en su versión bizantina no tenía que decir que era la recensión bizantina, porque de hecho están citando una traducción que es de esa recensión en primer lugar, que eran cláusulas paralelas. Todos los elementos aquí demostrados, todos los elementos mostrados por Wallace, todos los elementos inductivos y deductivos que existían en esa época, permitían al comité, como mismo le permitió darse cuenta que Joseos en Hologos es un disparate, que la Academia Trinitaria sostuvo por 25 años, no por 25 años, del 33 al 75, por 47 años, la Academia Trinitaria sostuvo que Juan 1.1 no podía ser traducido, la palabra es un Dios, sobre la base de que gramaticalmente era imposible, porque eso violaba una regla bien establecida en el griego bíblico. Y esto nos ayuda a nosotros, hermanos y amigos, a darnos cuenta por qué hay que ser cuidadoso para aceptar el peso de la autoridad. Y no, porque lo dice fulano. Pues sí, fulano se puede equivocar. Fulano puede... De hecho, mira, ahí tienes el caso de Wallace. Yo quiero que cuando tú respondas estos 2 videos, que debían haber sido uno, tú respondas al hecho de que el comité de traducción utilizó 8 diferentes ejemplos de la construcción Cowell para mostrar que Juan 1.1 podía ser indefinido. Tú respondas por qué el comité sabía que Seos en Hologos es abelianismo. Y entonces responda si el comité tenía conocimiento de griego. Porque para poder hacer un análisis inductivo se requiere conocimiento de griego, amigo mío. Como para hacer un análisis inductivo de la construcción min a en hebreo, se requiere cierto conocimiento del hebreo. Yo lo decir, no soy especialista en hebreo, ¿no? Pero conozco la sintaxis del hebreo y el idioma hebreo lo suficiente como para poder hacer un análisis sintáctico. Bien, finalizando, llegamos a la última diapositiva que quiero mostrar. Me disculpo, vamos a volver a ponerla ahí. ¿A dónde nos hemos llegado? Bueno, hemos llegado al punto en que esto de decir que el sujeto no es, o sea, de mencionar que el sujeto no es posverbal como el planteamiento de Cowell dice, es un error mayúsculo, un horror, más que un error, demuestra el poco tiempo que dedica este señor a la investigación, lo superficial que es en su investigación. Se lo he dicho 1.000.000 de veces, se lo voy a seguir diciendo mientras lo haga. Pero ahora hemos podido comprobar en base a las 2 últimas declaraciones de Wallace que el hecho de que esté en el caso acusativo tanto el predicado como el sustantivo que le sigue no es un problema. ¿Por qué? Porque Wallace dice, lo volvemos a repetir, dado que esta construcción objeto complemento es una cláusula nominativa, sujeto predicado embebida, es una cláusula nominativa, Winston. Lee con cuidado y dime si estoy equivocado. Él no está diciendo es similar, él dice la construcción objeto complemento es una cláusula nominativa embebida. ¿Por qué es embebida? Porque se encuentra un verbo transitivo que toma como objeto directo el sujeto de la oración copulativa, en este caso seos autoen, y al hacer eso se transforma en un doble acusativo, y en este caso, bueno, por supuesto, como tiene el verbo eimi, bueno, pues va a pasar a un verbo infinitivo. Y por tanto, ambas cláusulas son exactas. No hay ninguna diferencia. Por tanto, mi querido amigo, esto que usted dice aquí también queda totalmente desfasado. Ya tenemos 2 elementos que usted dice que están totalmente desfasados. Usted no lo quería admitir. Ahí está la prueba de que usted está equivocado. Ahora,
en el próximo video vamos a estar viendo si es verdad que el predicado es el presustantivo, no puede ser una construcción Cowell o no puede representar una construcción Cowell, y el hecho de que el verbo esté en infinitivo. Eso lo vamos a estar viendo en el próximo video. Un repaso a vuelo pájaro de lo que hemos examinado aquí. Volvemos a repetir los que no han visto el video anterior, por favor. Tengan la bondad de verlo para que puedan entender todo lo que hemos examinado y tener un contexto de lo que hemos examinado en esta segunda parte. Me vuelvo a disculpar, al estar on call tuve que atender una llamada y no me di cuenta que el micrófono se me quedó apagado. Luego tuve que nada más que publicar la parte del video que tenía audio. Hemos visto que existen dos medios para hacer un examen o un aprendizaje, volvemos a decir, dependiendo, un análisis si eres un gramático, o un aprendizaje si eres alguien que está aprendiendo el idioma, de la gramática de un idioma. El deductivo, que parte de las reglas y principios, no solamente reglas, a veces son simplemente principios guiadores, como el que Mante dio cuando dijo, bueno, aquí tenemos una construcción que es paralela de Juan 1.1. Ahí no hay una regla, ahí hay un principio. Y bueno, pues la regla que le está tratando tiene que ver con quién utiliza en una construcción atributiva el sujeto, si el sujeto o el predicado. Y él muestra ahí en su traducción que sí es posible traducirla como un, y el comité de traducción dijo, mira el hombre lo que ha dicho aquí, un trinitario, mira qué interesante, reconoce que esta construcción no es como dice Cowell o como dice Green, que tiene que ser definida. No, mira, pues la usaron. Y eso le dolió a Mante y hasta el hueso. Toda su vida tiene que haberse lamentado. Yo me acuerdo, y voy a decirles delante de la vista de Jehová que no les miento, yo me acuerdo cuando un amigo mío, Bautista, Pastor Bautista, excelente persona, una gente con quien yo me veo muy bien allá en Cuba, yo le llevé el libro de gramática de Amante y yo se lo enseñé y dice, oye, Amante se le ha ido tremendo cañonazo. Eso se lo digo delante de Jehová que fue así. Fue algo muy interesante, ¿no? Porque él no había visto eso nunca, no había leído la gramática de Amante. La tenía, fue quien me la prestó a mí, y yo la pude copiar, porque allá en Cuba sí no es muy fácil encontrar literatura. Bueno, la cuestión entonces es, podían hacer análisis deductivos muy buenos, pero además está el análisis inductivo, ya mencionamos el deductivo. El inductivo es aquel en donde el estudiante o el gramático comienza a analizar cómo se comporta cierta estructura en su contexto y llega a ciertas reglas o decisiones en cuanto a cómo interpretar esa construcción. Es el método que utilizó Wallace en su estudio, como ya pudimos ver en el video anterior. Es el método que utilizó el Comité de Traducción Nuevo Mundo para llegar a la conclusión de que esta construcción de Cowell sí puede tener el artículo indefinido. Es el método que evidentemente utilizó para poder entender que José Osenhologos es sabelianismo, es identificar al padre con el hijo y por tanto caer en el sabelianismo, algo que Dixon no llegó a entender hasta 25 años después. Por 47 años la Academia Trinitaria renunció al trinitarismo para convertirse en sabelianos y después, bueno, pues se arrepintieron en polvo y ceniza y volvieron hacia atrás. Ya vimos entonces que habían elementos, 4 elementos mencionados por Wallace. Yo pudiera examinar los 9, pero vuelvo a decir, no quiero hacer esto demasiado técnico. 4 elementos mencionados. Los manuscritos, en las variantes a veces utilizan el objeto complemento, a veces utilizan la cláusula JOTI con una construcción sujeto predicado. La mayor parte de los gramáticos llama a esta construcción con nombres que indican la similitud semántica que hay entre ambas construcciones. En el caso de Wiener particularmente, un acusativo de sujeto predicado, un nominativo de sujeto predicado. Tenemos lo mismo, la misma descripción, no era muy difícil ver la conexión. El uso de la cópula, es decir, el verbo copulativo, en ambas construcciones ocasionalmente, hace que se vinculen y que el tipo de declaración sea la misma. Y por último, el hecho de que el predicado nominal de la construcción sujeto predicado nominativa hace una declaración de un sustantivo en el mismo caso, en este caso nominal, y la construcción objeto predicado del complemento, objeto complemento, el complemento hace una declaración de un sustantivo en su mismo caso, en este caso acusativo. Y las declaraciones que Wallace hace de que la construcción objeto predicado, objeto complemento, ya estoy un poco cansado, es. ¿Visto? A lo mejor no habías leído eso. Es. Verbo to be, pero no en infinitivo, en presente. Es una construcción nominativa que la única razón por la que está en acusativo, por la que tiene que pasar forzosamente el acusativo, es porque está embebida. Y por tanto sí hay similitud sintáctica.
Y en el caso particularmente de la variante bizantina, que vamos a ver que ni es agramatical como tú afirmas, y en el siglo I ya se usaba, vamos a poder ver claramente que es una estructura idéntica. Como han podido ver, queridos amigos, lo que Witton nos presentó allí carece de total fundamento, no importa las rabietas que él forme, no importa las acusaciones que él haga, no importa... Él puede decir lo que él quiera, ahí están los hechos demostrados. El comité tenía acceso a información que podía ayudar a llegar a esa conclusión de manera deductiva, los nombres que utilizaban los gramáticos, de manera inductiva, los tres elementos que hemos mencionado y no vamos a volver a repetir. ¿Qué nos queda considerar ahora? Los elementos gramaticales que Witton ha utilizado. Les voy a dar un avance, ya yo he ido conversando a través de Omar, porque nada más que yo le dije a él, les voy a decir algo. Isaac, Roberto Isaac, un amigo mío trinitario, que es amigo de él también, es hermano de la religión, nos etiqueta a ambos en un post, ¿no? Para darnos las gracias por el debate académico que se había llevado a cabo, etc. Y entonces yo pongo bien ahí, que yo disfruté muchísimo, de verdad Dios sabe que yo disfruté muchísimo del debate, de punta a cabo. Me encanta debatir con alguien que tiene dominio de lo que cree, esté errado o no. Y entonces yo digo a Roberto, yo pienso que un análisis del contexto histórico-teológico, lo mismo que le dije a Braulio, y yo no sé por qué cuando esto pasa, créanme, los trinitarios salen corriendo. La única persona que yo he visto es Roberto Isaac, que me dijo, vamos a hacerlo. Y ayer se le trabó el paraguas en solamente una cita que yo le hice, y él me devuelve una cita, y yo le digo, ¿te diste cuenta que te acabas de tú mismo dar un autogol? Y ahí se acabó la conversación. Esperemos que siga la conversación más adelante, y que él no pare esa conversación ahí, porque es muy interesante. Y yo le digo a Roberto, oye, deberíamos de hacer, Witton y yo, un análisis primero del contexto histórico-teológico del siglo I. Porque según Witton Medina, Juan, al ser un monoteísta, no podía aceptar o no podía querer decir la palabra era un Dios al lado del Dios Todopoderoso. Porque eso es politeísmo. Pero cuando usted examina el contexto teológico-religioso de la época, eso es falso. Y entonces yo le dije a él, yo invito a Witton a hacer ese análisis antes de pasar al análisis contextual de Juan 1.1. ¿Por qué? Porque en la mente de la gente está el hecho de que sí, de que es politeísmo decir la palabra era un Dios. Es un argumento muy utilizado y que yo refuté en mi canal aquí ampliamente hace algún tiempo atrás. ¿Sabe lo que pasó cuando yo le dije eso a Witton? Empezó a amenazarme y que me bloqueaba. Yo le dije, bueno, si no me quieres bloquear, tú me bloqueas. No, yo no como pan. No, el plato de comida que pongo sobre mi mesa no depende de ti, de que tú me bloquees o no. Pero yo te invito a hacer esto. Inmediatamente me bloqueó. Bueno, amigos, gracias por haber atendido todo el video. Me disculpo porque ha sido un poquito extenso. Era necesario para poder exponer todos estos elementos. Imagínense si hubieran estado unidos durante 2 horas y algo. Pero como siempre les he dicho, paren la grabación, consideren los argumentos, vuelvan hacia atrás si tienen que hacerlo. Estos son análisis de estudio, no son análisis para ligeros, ¿no? Gracias a todos por su atención. Espero que esto les pueda ayudar a comprender cuán importante es dominar detalles específicos que nos permitan comprender cuál es la verdad acerca de Jehová Dios y de su Hijo Cristo Jesús. Porque como hemos dicho 1000 veces en esta serie, de ello depende su vida eterna.